Ya, muy bien. Entonces decía, vamos a implementar una aplicación que nos permita registrar datos de un alumno, para lo que vamos a utilizar controles básicos que hemos ido utilizando y además vamos a utilizar un control LibView. ¿Ok? En primer lugar estamos definiendo las etiquetas o los mensajes de información para el usuario, ¿no es cierto? Entonces hemos fijado los títulos para los diferentes datos que se van a leer y además un título para el formulario mismo. Y decía, ¿no? ¿En qué propiedad modificamos las propiedades de la etiqueta, de esta etiqueta título? Ah, ya me decía en la propiedad font. Entonces si le quiero poner negrita, su compañera Damiana dice, ¿no? Bold. Ah, ya. Entonces modificamos el estado de la propiedad bold. Si quisiera cambiar el tamaño, ¿en qué propiedad lo hacemos? Si vamos a cambiar el tamaño del formulario, del texto de la etiqueta, ¿qué propiedad utilizamos? Size. Ah, ya. Size, le voy a decir en tamaño 14. Listo, ya está. Ok. Entonces ya tenemos fijado el título, incluso le podemos cambiar color, lo podemos subrayar, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a insertar controles, los controles correspondientes. Carrera profesional. A carrera profesional, ¿qué control le correspondería? ¿Qué control deberíamos implementar para capturar, para que el alumno pueda, o para que podamos registrar la carrera profesional en la que se encuentra el alumno? ¿Qué control deberíamos utilizar? A ver, jóvenes, ¿qué control deberíamos utilizar? Vamos, jóvenes, si quisiera que el usuario, si quisiéramos elegir, ah, ya, un cuadro combinado. Ok, un cuadro combinado. Para código de matrícula, ¿qué dato sería, qué control sería el adecuado para registrar el código de matrícula? Textbox, profesor. Un textbox, correcto. Un textbox, porque esto no lo vamos a seleccionar, sino lo vamos a digitar o posiblemente lo vayamos a generar. ¿Listo? Para nombres, apellidos, también un textbox, ¿verdad? También un textbox. ¿Sí? Y para semestre, ¿qué control podríamos utilizar? El combo box, profesor. Combo box, ya, puede ser un combo. ¿Ya? Combo. Ah, le vamos a agregar un elemento más. Turno. Vamos a decir turno, ¿eh? Entonces vamos a fijar el nombre. LBL turno. Y su propiedad text va a ser turno. Listo. ¿Ok? Turno. Y para turno, ¿qué podríamos utilizar? Turno, mañana o tarde, podría ser. Doble turno, mañana y tarde. ¿Qué control utilizaríamos? Radio button podría ser, ¿no? Ya, para trabajar con los controles que ya conocemos, podría ser un radio button. ¿Sí o no? Pero previo al radio button, ¿qué control tengo que utilizar? Para agrupar botones de radio, ¿qué control tengo que utilizar? Panel. Panel, muy bien. Panel. Entonces voy a utilizar un panel para agrupar mis botones de radio. Listo. Y sobre ese panel voy a colocar mis dos botones de radio. Entonces, nombre para los radio button, prefijo RBT, ¿no es cierto? RBT mañana, se va a hacer el turno de la mañana, y RBT tarde. Se considera que hay dos turnos. Ahora modificamos sus textos. Entonces acá tendrá que decir
mañana y tarde. Ok, alguien ha mandado por ahí un mensaje. A ver, vamos a ver qué andar. Me recién han entrado a clases seguramente. Ya. ¿Qué más? Para utilizar, por ejemplo, un control checkbox, ¿qué otro dato podríamos agregar? Como se supone que estamos matriculando estudiantes y estamos en el registro de datos de alumnos, podríamos indicar qué documentos ha presentado, por ejemplo, ¿no es cierto? Podríamos indicar qué documentos ha presentado, ¿ya? Entonces, vamos a agregar una etiqueta y le vamos a decir LBL documentos. ¿Qué documentos ha presentado para su matrícula? ¿Ya? Y en su texto, documentos presentados. Entonces, ¿qué documentos tienen que presentarse al momento qué documentos ustedes han presentado al momento de matricularse, por ejemplo? ¿Qué documentos? A ver. Cuando ustedes han ingresado por primera vez al instituto y se han tenido que matricular, ¿qué documentos han tenido que presentar? DNI, ¿qué más? Certificado de estudios, ¿qué más? Partida de nacimiento, de repente, ¿no es cierto? Ya. Entonces vamos a validar acá. Igual vamos a agregar un panel también para agrupar dentro de él a los controles checkbox, ¿no es cierto? Controles checkbox. Uno acá. Tres controles, ¿ya? Tres controles check. Entonces, damos el nombre a cada uno de ellos. CHK, partida, o DNI primero, ¿no? CHK, DNI. CHK, DNI. ¿Presentó DNI? Este va a ser CHK, certificado de estudios. Certificados. Y este de acá va a ser CHK, partida de nacimiento. Suponiendo que les han solicitado esos documentos. Ok. CHK, partida. Ahora modificamos los textos que van a mostrar. Esto ya lo sabemos, ¿sí o no? Ya sabemos, así que tenemos que hacerlo. Entonces acá, lo primero es DNI. ¿Presentó el DNI o no? Acá, certificado de estudios. Certificados de estudios. Y acá sería partida de nacimiento. Listo. ¿Ok? Listo. Ahora, estos paneles que nosotros hemos ido utilizando, al igual que los demás controles, también tienen un conjunto de propiedades, ¿ya? Y una de sus propiedades, llamémosle así, interesantes, ¿no? Sería border style, ¿ya? Border style. Fíjense, le voy a decir fije 3D, ¿no? Entonces tiene una mejor apariencia, ¿sí o no? Border style, ¿no? Digo fixe 3D. Pues ya se parece un poquito más, ya parece un poquito más profesional nuestra aplicación, ¿ya? Ahí está. ¿Qué otro dato más podríamos almacenar? Ya, solo eso. Y todo esto lo vamos a almacenar en un list view, ¿ok? En un list view. Ahora vamos a utilizar un list view. Este list view va a ser el contenedor de datos.
Lo que hemos ido utilizando hasta el momento ha sido controles list para poder almacenar la información, ¿sí o no? Controles list, que en realidad son similares a un arreglo unidimensional o a un vector, ¿ok? Sin embargo, un list view se parece más a lo que conocemos como tabla. Por ejemplo, en Excel, nosotros decimos que esto es una tabla, ¿sí o no? ¿Esto es una tabla o no? A ver, jóvenes, ¿es una tabla o no? Lo que observamos. Sí, ¿sí o no? Es una tabla. ¿Por qué decimos que es una tabla? ¿Por qué decimos que es una tabla? ¿Por qué decimos que es una tabla? A ver. Tiene campos. Bueno, desde el punto de vista de base de datos, claro, estamos confundiendo el concepto de tabla. Ah, ya, porque es un conjunto de campos. Pero desde el punto de vista matemático, esta tabla se conoce como matriz. ¿Ya? Esta tabla se conoce como matriz. O como un arreglo bidimensional. ¿Ya? O como arreglo bidimensional. Entonces, saliendo del concepto de base de datos, yéndonos al campo matemático, ¿cómo definimos una tabla, una matriz o un arreglo bidimensional? Ya su compañero Eduardo decía, tiene columnas y filas, correcto. Tiene columnas y tiene filas. ¿Ok? Entonces una matriz es una estructura de filas y columnas. ¿Ya? Es una estructura de filas y columnas. En el que cada intersección entre una fila y una columna se conoce como... ¿Cómo se conoce? A la intersección entre una columna y una fila, ¿cómo se conoce? ¿Quién me dice? A ver. Celda, correcto. Se conoce como celda. Ese es el concepto de Excel, por ejemplo, ¿no? En Excel decimos, vaya a la celda D10. Ah, ya, voy a la celda D10. Voy a esta celda D10. Entonces, esos mismos conceptos se aplican a lo que son los arreglos bidimensionales, las matrices o las tablas. ¿Ya? Además, decíamos que cada intersección entre una fila y una columna es una celda, ¿correcto? Y esa celda tiene una posición. ¿Sí? Tiene una posición. ¿Cuál sería la posición de la celda esta que tengo seleccionada? ¿Cuál sería? D6, ¿sí o no? D6. Esa sería la dirección de esa celda. Ahí la tenemos. Esa sería la dirección de la celda. ¿Ok? Entonces, para yo poder apuntar a una celda dentro de una tabla, utilizo dos índices, dos indicadores. Uno que indique la columna y el otro que indique la fila. ¿Ya? Uno que indica la columna y el otro que indica la fila. ¿Correcto? Pero ¿qué tiene que ver esto con el list view? Ah, ya, el list view es este. El list view tiene esta estructura. Tiene la estructura de una tabla. Un list solamente era esto. Un solo contenedor. ¿Sí o no? Una sola columna o bien una sola fila. ¿Ya? Sin embargo, acá, en el list view, nosotros vamos a poder definir varias columnas. Aunque eso también lo podemos hacer con un list, pero no tiene sentido utilizar un list para eso. Para eso está el control list view. ¿Ya? El list view. Y en el caso de acceso a base de datos, vamos a utilizar, o van a utilizar seguramente, el Data Grid View. El Data Grid View. ¿Ya? Entonces, por lo pronto, en nuestra modalidad, en nuestras aplicaciones Windows Phone que estamos desarrollando, vamos a utilizar controles list view, que tiene la estructura similar a una tabla. ¿Ok? Entonces, regresamos a nuestro proyecto. Este es un list view, pero no tiene apariencia de tabla, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque hay que definir su estructura. ¿Ya? Por lo pronto le vamos a dar nombre. LSW, ¿ya? De list view, datos le vamos a llamar. Así como hacíamos con una lista. ¿No es cierto? Ok. Entonces, la estructura la podemos definir desde el asistente, ¿ya? Que tenemos acá. Observan, ¿no es cierto? ¿Observan?
¿Se observa claramente la pantalla? Confirmen, por favor. Sí, profesor. Ya, entonces, para definir la estructura de este LibView, podemos utilizar el asistente, ¿ya? Donde dice editar elementos, ¿ok? Pero previamente, acá en vista, le vamos a decir detalles, ¿ya? Previamente, acá en la opción vista, vamos a elegir detalles. Es decir, ¿para qué? Para que LibView se muestre con todos sus detalles, nos muestre tanto las filas como las columnas. Una vez que hemos elegido detalles, nos vamos acá a editar elementos. ¿Ya? Editar elementos. ¿Ok? Tenemos esta ventana del asistente entonces. A ver, vamos a empezar a agregar. ¿Ya? Vamos a empezar a agregar. Luego, View Item dice, pues acá le voy a definir. Fíjense que cada uno de los elementos que nosotros vamos agregando tiene su conjunto de propiedades acá, ¿ya? Tiene su conjunto de propiedades acá. ¿Listo? A ver, vamos acá. Ya. Esto no. Vamos a ir a la opción editar columnas. Error, editar columnas, ¿ya? Para poner los encabezados a cada una de las columnas. Pues acá le voy a decir agregar, ahora sí, ¿no? Column header. ¿Qué significa header? A ver, ¿qué significa header? Ustedes que dominan el quechua que da miedo. ¿Qué significa header? Column header, dice, ¿no? Encabezado de la columna. Header, cabeza significa, ¿no? Header, en inglés. Cabeza. Column header. Ah, ya. Entonces voy a definir mi primera columna. ¿Ok? Mi primera columna. ¿Listo? Entonces, a esta primera columna que va a mostrar, fíjense que ya se muestra acá, nuestra primera columna que va a mostrar nuestro LibView, le vamos a llamar column header. ¿Cuál va a ser el primer dato? Carrera. ¿Ya? Carrera. ¿Ok? Vamos a agregar. Vamos a modificar ahora el texto que va a mostrar esa columna. Y le vamos a decir carrera. Carrera profesional. ¿Ya? Pues primero defino su nombre. Estoy diciendo col H, col header, carrera. ¿Ya? El texto que va a mostrar esa columna va a ser carrera profesional. ¿Ok? Además, ¿qué puedo definir? Ah, ya puedo definir el alineamiento. ¿Cómo quiero que se alineen los datos en esa columna? Si estamos hablando de textos, el alineamiento normalmente debe ser por la izquierda, ¿no es cierto? Si estamos hablando de cadenas de caracteres, el alineamiento debe ser por la izquierda. Y carrera profesional, ¿va a ser una cadena de caracteres? ¿Va a ser una cadena de caracteres carrera profesional? Sí. Ah, ya. Entonces, alineado por la izquierda. Width significa ancho. La propiedad width nos permite definir el ancho que va a tener esa columna. ¿Ya? El ancho que le vamos a poder asignar a esa columna. En este momento tiene 60 puntos. ¿Ah? Estamos hablando de puntos, no de caracteres. ¿Ya? No significa que va a mostrar 60 caracteres, sino que va a ocupar un espacio de 60 píxeles en pantalla. ¿Ya? Eso equivale más o menos a unos 2, 4, 6, a unos 8 caracteres, 9 caracteres en pantalla. Entonces, si quisiera ampliar, yo modifico, ¿no? Y le digo 100. ¿Ya? Le decimos 100. Y fíjense acá, ¿ve? ¿Se dan cuenta cómo va variando? Cuando era 60, cuando era el ancho 60 píxeles, solamente se mostraba parte del título, ¿sí o no? Entonces vamos a ampliarlo, por ejemplo, a 100 ya, para hacerlo más entendido. ¿Ok? Listo, ya está. Ya tenemos definida la primera
columna. ¿Ya? Lo que podemos hacer adicionalmente a esto es agregarle imágenes, ¿ya? Pero todavía ese es un proceso un poco complejo, así que lo vamos a dejar. Las propiedades básicas: nombre de la columna, texto que muestra la columna y el ancho para los datos que va a contener la columna. ¿Listo? Además del alineamiento. ¿Ok? Seguimos, agregamos otra columna. Segunda columna, segundo dato a almacenar. Columna. Vamos a acá al header, con header, código, ¿no es cierto? Acá le vamos a decir código. Ya, completen ustedes ya, jóvenes. Agregar. Verificamos su nombre. Completen los encabezados para todos los datos que vamos a almacenar en ella. Call header. Nombres y apellidos. Nombres. Acá vamos a mostrar nombres y apellidos. En este caso, ¿cuál debería ser la longitud? En el caso de código hemos dejado 60, porque a lo mucho el código podría tener 6, 7 u 8 caracteres. Pero en el caso de nombres y apellidos, normalmente sobrepasan los 20, 15 o 20 caracteres, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál debería ser la longitud promedio para nombres y apellidos? ¿Cuál creen? Si 100, miren, si 100, no, imposible 30. Estamos hablando de píxeles, ¿ya? Estamos hablando de píxeles, no estamos hablando de 60 caracteres, sino estamos hablando de 60 puntos en la pantalla, puntitos, ¿no? 60 puntos, 60 píxeles. ¿Un píxel qué es? Un punto dentro de la pantalla, no un carácter. Un carácter está formado mínimamente por 32 puntos más o menos, aproximadamente, de 32 a 64 puntos. ¿Ya? Entonces, si yo digo 60 puntos, a lo mucho nos va a mostrar el primer nombre, ¿no? Entonces podríamos decir 200, quizá, podría ser, o tampoco no muy extenso para no ocuparnos todo el view, podría ser 150. ¿Listo? 150. Y agregamos otra columna. Call header, semestre. Call header, semestre. ¿Ok? Para semestre es suficiente, incluso es mucho 60, ¿no es cierto? Podríamos decir en su texto simplemente sem, nada más. Porque semestre, primero, segundo, tercero, a lo mucho son 3 caracteres que se van a mostrar. Entonces podríamos decir 30 acá. ¿Ya? 30. ¿Listo? A ver, vamos, revisamos. Vamos a decir, para que se muestre 40. Ya, ahí está, 40 puntitos. Fíjense que hay 40 puntos en ese anchito miren. O sea, cuando yo digo 40, lo que estamos definiendo es estito nada más, este espacio. ¿Ya? Ese es el espacio que equivale a 40 puntos, el ancho de ese espacio es 40 puntos, 40 píxeles. ¿Listo? Seguimos. Luego de semestre viene el turno. Call H, call header, turno. Título, turno. ¿Okay? Caballo, 60. Pues, mañana, tarde. Vamos a ponerle unos 60 puntos. Mira. Agregamos otra columna. Y viene acá call header, documentos, ¿no? Documentos. Pues acá sí vamos a documentos presentados. Documentos presentados, y acá también le vamos a decir unos 150 será, ¿no? 150. Acepta. Listo, una vez que hemos definido todas las columnas, decimos aceptar. Y ahí tenemos nuestro list view. Podríamos
ampliar los anchos para las diversas columnas. Entonces decimos otra vez, vamos al asistente, está muy pegado esto, tenemos espacio todavía disponible acá, ¿sí o no? Tenemos espacio disponible acá, bien, todo esto está sin ocupar, ¿no? Entonces podríamos ocupar ese ancho más. Regresamos entonces y decimos editar columnas, ¿no? Pues código carrera lo vamos a, o carrera diré, ¿no? Lo vamos a ampliar a 150. ¿Listo? Código, me parece que está bien con 70. Nombres le vamos a ampliar a 300, ya que tenemos espacio disponible. Semestre está bien, turno también, y documentos a 200. Ahí vamos, ¿cómo va? Allá, nos hemos excedido, entonces vamos a cambiar nombres y apellidos, es mucho, vamos a ponerle 250. Ahí está mejor, ¿listo? Y documentos quedaría en 200. ¿Ya? Listo, jóvenes. Acá yo en el alineamiento puedo decir center para que se alinee en relación a la celda, ¿no es cierto? Puedo decirle center para que esté más bonito. Carrera, pegada a la izquierda. Código, pegada a la izquierda. A los títulos más bien los vamos a centrar, ¿ya? Los títulos los vamos a centrar. Center. 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 Y también a este. Decimos center. Y center. Listo. Ahora sí. Ya tenemos nuestro review. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos falta? A ver, ¿qué nos falta? ¿Qué es lo que falta para hacer funcional nuestro formulario? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta, jóvenes? Para darle funcionalidad a nuestro formulario. A ver qué dice su compañero Eduardo. ¿La codificación? Todavía no. ¿Qué falta? A ver, ¿qué falta? ¿Quién me dice? ¿Qué falta en nuestro formulario para darle la funcionalidad? Los botones de comando, las acciones que vamos a desarrollar. Las acciones que vamos a desarrollar en este formulario. ¿Ya? Las acciones que vamos a desarrollar en este formulario. ¿Listo? Entonces hemos ido utilizando botones de comando, ¿sí o no? Entonces podríamos utilizar botones de comando, ¿ya? Pues yo podría utilizar control button, ¿sí o no? ¿Ya? A ver, vamos a construirlo con botones de comando. Y luego les digo la otra alternativa. ¿Qué operaciones vamos a realizar sobre los datos? ¿Cuáles son las operaciones o funcionalidades? Esto está relacionado, miren, con lo que es análisis y diseño de sistemas. En análisis y diseño de sistemas decimos, ¿no? La clase tiene atributos y tiene, ¿qué más tiene? Funcionalidades u operaciones o métodos, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál sería la clase acá? ¿Cuál sería la clase que estamos manipulando, que estamos intentando manipular? ¿Cuál sería la clase? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál sería la clase? Cuando hablamos de objetos y clases. ¿Cuál sería la clase que estamos intentando manipular, de los cuales estamos definiendo sus atributos y ahora vamos a definir sus funcionalidades? ¿Cuál sería la clase? ¿Clase alumno? La clase alumno, no registro. La clase alumno. ¿Ya? La clase alumno. No, for no. For es un control. Estoy diciendo relacionado con el trabajo de análisis y diseño de sistemas. Si yo les dijera, antes de implementar este formulario, vamos a hacer su diagrama de clases, ¿no es cierto? En este caso, yo tendría que identificar la clase, ¿qué? La clase alumno. ¿Correcto? La clase alumno. ¿Cuáles serían sus atributos? A ver, ¿cuáles serían sus atributos? Nombre, pero ahí está en orden. Carrera,
código, nombres y apellidos, semestre, turno y documentos presentados. Esos son sus atributos. ¿Ok? Esos son sus atributos. Y ahora, cuando estamos definiendo los botones de comando, cuando estamos definiendo qué es lo que vamos a hacer con estos datos, esas vienen a ser las funcionalidades. Esas vienen a ser las operaciones o los métodos para la clase alumno. ¿Ya? ¿Cuáles pueden ser las operaciones? Ya, vamos a definirlas. Primero con botones de comando. ¿Ya? ETN. Normalmente, si ustedes ejecutan aplicaciones en internet, van a encontrar un botón llamado nuevo para registrar un nuevo alumno. ¿Sí o no? Botón nuevo. El siguiente va a ser botón guardar. Guardar los datos o registrar. ¿Ya? El siguiente botón va a ser, ¿qué más? ¿Qué otro botón podríamos utilizar? Ya tenemos botón nuevo, botón guardar. Por lo pronto el botón limpiar. Limpiar controles. Entonces, en este momento estamos definiendo las operaciones que se van a realizar sobre los atributos ¿de quién? De la clase alumnos. ¿Ya? De la clase alumnos. Entonces, voy a definir las tareas. Acá le voy a decir nuevo. Todo está relacionado, joder. No es que yo haga un formulario porque se me ocurre, sino todo está pensado en clases, atributos, operaciones o métodos. ¿Ya? Entonces, guardar datos. Guardar datos. ¿Dónde los vamos a guardar? En el ListView. ¿Ya? Y esto va a ser limpiar. Y vamos a agregarle una funcionalidad, salir. ¿Ya? Salir. ¿Salir de dónde? Del formulario. ¿Es una funcionalidad? Es una funcionalidad. ¿Ya está? Entonces acá tenemos, en esta interfaz tenemos la representación de una clase. Ahí está la representación de una clase, en una interfaz. ¿No? Estamos hablando de la clase alumno. Que esa clase tiene atributos: carrera profesional, código de matrícula, nombres y apellidos, semestre, turno y documentos presentados. ¿No? Y además de atributos, esta clase tiene operaciones. ¿Cuáles van a ser las operaciones que vamos a poder realizar sobre esta clase? Nuevo, guardar, limpiar, salir. Salir está directamente relacionado con el formulario. Solamente sería nuevo, guardar y limpiar. ¿Ya? Incluso nuevo ya se encargaría de limpiar. Eso lo vamos a ver, ¿ya? ¿Listo? Entonces, si yo en el examen final, vamos a suponer, les dijera implementar el formulario para la siguiente clase, la clase cliente, cuyos atributos son código, nombres y apellidos, código, nombres y apellidos, código, nombres y apellidos, RUC, ¿qué más? ¿Qué más podríamos almacenar del cliente? Dirección y ¿qué más? A ver, código, nombres, apellidos, RUC, dirección, teléfono, Correo. o correo, ya. Correcto. ¿Sí? Entonces, en este momento yo estoy representando la clase cliente. ¿Ya? La clase cliente. La clase cliente. Esta es la clase cliente. Aprovechando que estamos trabajando también en análisis de sistemas. ¿No? Entonces, esto de acá vienen a ser los atributos, ¿sí o no? Estos son los atributos. ¿No? Pues vienen a ser los atributos. ¿Y acá vienen qué cosa?
las operaciones que puede realizar la clase, las funcionalidades que va a tener la clase o los métodos implementados que va a tener la clase. ¿Ya? Abajo vienen las operaciones, las funcionalidades o los métodos, así se les conoce. ¿Ya? Ahí lo vamos a hacer así. Bien. Digamos así. ¿Cuáles van a ser las funcionalidades del cliente? Ya. Nuevo cliente. Otra funcionalidad, guardar, consultar, eliminar, listar. Listo, ya está. Entonces, si yo les dijera implementar el formulario para la siguiente clase, entonces, ¿qué tendrían que hacer? Ya tendrían que crear un formulario con esta parecida a esta interfaz, ¿sí o no? Todo es secuencial, todo es secuencial, todo es secuencial. Cuando yo hago el análisis, entiendo el problema. Cuando modelo la solución, ya identifico la clase que pretendo gestionar a través de ese formulario o a través de esa interfaz. ¿Ya? Y cuando modelo al cliente o a la clase cliente, tengo que también identificar ¿qué cosa? Sus atributos. ¿Sí o no? O sea, los datos que vamos a gestionar de esa clase. ¿No? Y por otro lado, también tengo que identificar ¿qué cosa? Las operaciones, las funcionalidades o los métodos que va a poder realizar esta clase, que va a tener esta clase. ¿Ya? Entonces, así como está nuestro formulario, ¿cómo lo podríamos representar en la notación de clases? Ya, la clase alumno, ¿sí o no? La clase alumno. ¿Cuáles son sus atributos? Carrera profesional. ¿Qué más? Código de matrícula. Nombres y apellidos. Semestre. Turno. Y documentos. Esos son sus atributos. ¿No? Esos son los atributos de esa clase. ¿Listo? De la clase alumnos. ¿Ya? De la clase alumnos. ¿Y cuáles son los métodos? Ya, solamente quiero que implementen el método nuevo y el método guardar. Nada más. ¿No? Nada más. Listo. Entonces, si en el examen yo les pusiera esto, ustedes tienen que ponerse a implementar esta interfaz. Y me dirán, ¿y dónde guardamos los datos? En un list view o en un data view. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros elaboramos el diagrama de clases, estamos elaborando, pues, estamos dando a conocer todas aquellas entidades que vamos a gestionar en el sistema, sus atributos y qué funciones, operaciones va a cumplir cada una de esas clases o cada una de esas entidades. ¿Ya? Es eso, o sea, no es que este sea otra cosa completamente separada, no tenga nada que ver con análisis y diseño de sistemas, no. Para poder programar primero tenemos que entender el problema, tenemos que analizar el problema, tenemos que proponer una solución y luego la implementamos en un formulario o en un sistema. Ya. Entonces decía que las funcionalidades las implementamos a través de botones de comando, ¿sí o no? Pero también, ¿ya? Dentro de las herramientas, dentro de los controles de formularios, tenemos un control llamado
menú Shrift o Tool Shrift, ¿ya? Vamos a utilizar un Tool Shrift, que son controles para construir menús y barras de herramientas, ¿ya? Arrastremos un control Tool Shrift al formulario, ¿ya? Y lo vamos a poner en la parte superior. Listo, ya está. Acá está. Entonces yo puedo utilizar este control. Quiero dejar por lo menos diseñado el formulario, por eso quiero continuar. Y mañana ya implementamos el código. A través de este control Tool Shrift o menú Shrift, cualquiera de ellos yo puedo utilizar, pero el más funcional en el caso de formularios me parece que es el Tool Shrift. Y cuando es un menú principal puede ser un menú Shrift, ¿ya? Este Tool Shrift nos permite definir, miren, ve, botones de acción, ¿ya? Botones de acción, nos permite definir etiquetas, combo box, cuadros de texto. Yo puedo construir ese menú con diferentes controles, con diferentes elementos, pero lo principal acá son los botones de comando, ¿ya? Ya estos botones de comando yo le defino su nombre y el texto que va a mostrar. Este va a ser el Tool Shrift button, nuevo, ¿ya? Tool Shrift button nuevo. ¿Listo? Y en su texto le voy a decir que me muestre la opción nuevo, ¿ya? Pero no lo muestra, ¿no es cierto? No lo muestra. ¿Por qué? Porque acá hay una opción. Si hacemos nosotros botón derecho sobre el botoncito que hemos insertado, acá hay una opción que dice Display Style, ¿no es cierto? Estilo de visualización. Por lo pronto está mostrando solo imagen, por eso es que no nos muestra el texto, pero le voy a decir imagen y texto. Ya está, nuevo. ¿Okay? Y le puedo agregar un icono, ahorita lo vamos a hacer eso. Agrego otro botón, al cual le voy a llamar Tool Shrift button guardar. El texto que va a mostrar va a ser guardar. Igual nos vamos acá a Display Style, imagen y texto. ¿Ya está? Puedo incluir separadores. Ya puede haber un grupo de botones dedicado solamente a la gestión de la información y otro grupo de botones, por ejemplo, para imprimir. Ya por lo tanto puedo incluir un separador ahí, ¿no? Una lineecita. Y después puedo agregar otro botón que diga, este va a ser el botón salir. Tool Shrift button, salir. Todos tienen que hacer lo mismo, yo no me doy el tiempo de cambiar el nombre porque me sobra tiempo, porque tiene que ser así, ¿ya? Pues acá va a ser salir. ¿Ok? ¿Listo? ¿Qué hacemos acá para que se visualice? Display Style. Ya está. Entonces ya no vamos a usar botones de comando, sino vamos a utilizar ahora un menú, una barra de menú, una barra de herramientas. En realidad un Tool Shrift es una barra de herramientas, ¿ya? Es una barra de herramientas. Y hace que nuestro formulario sea mucho más interesante. Nuevo, guardar, salir. ¿Ya? Ya no voy a utilizar estos botoncitos. ¿Ok? Entonces, ya sabemos utilizar los botones. Cuando sean necesarios los utilizamos. Cuando no, no. ¿Listo? Ahora, voy a fijar las imágenes para estos controles. ¿En qué propiedad? Fíjense, la imagencita que se muestra está acá, en Imagio. Yo lo puedo cargar. Vamos a buscar imágenes, creo que tengo por ahí. Por ejemplo, este iconito le voy a poner para el botón nuevo. Aceptar. Listo, ahí está, ¿eh?
Igual hago con el botón guardar. Ustedes se descargan pues de internet los iconos, ¿ya? Lo completan para mañana. Malle, voy acá, a este botoncito que tiene puntos suspensivos y voy a importar para guardar, le voy a decir este iconito, aceptar. Y para salir, igual, un icono también, ustedes lo pueden guardar en una carpeta, aceptar. Listo. Entonces cuando ejecute mi aplicación pues ya aparece más profesional, ¿no? Este es un formulario ya hecho por profesionales. Incluso acá ya no tiene sentido el título este. Nuevo, guardar, salir. ¿Listo?